Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Vamos a empezar el webinar sobre el Real Decreto Ley 2/2021 de 26 de enero, nueva prórroga de los ERTEs. Informar que este webinar se enmarca dentro del ciclo de seminarios, de jornadas y de conferencias sobre diferentes materias de actualidad que la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz organiza en colaboración con el Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social de la excelentísima Diputación de Cádiz. En este caso vamos a hablar de esta nueva normativa, la nueva prórroga de los ERTE, este instrumento que, aunque limitadamente, está amortiguando en parte, ya digo, limitadamente, las nefastas consecuencias económicas que conllevan para la sociedad en general y especialmente para las empresas el tema de la pandemia del COVID. Comentar que en este caso los profesionales que nos dedicamos a esto nos sentimos en parte afortunados porque en esta ocasión no se ha esperado al límite del vencimiento de la anterior prórroga de los ERTE, como ha ocurrido anteriormente, y se nos ha dado 4 o 5 días, alguno más si estábamos pendientes de los acuerdos y demás, para estudiar la norma, para ver los efectos, las posibilidades que tiene, y creo que por eso nos sentimos satisfechos y sobre todo si comparamos con anteriores normativas que esperaban a tocar la campana prácticamente para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Si además de eso creo que esta nueva prórroga es en parte más continuista, más parecida a la norma que la precede, si bien se han incluido algunas novedades y algunas flexibilidades que hoy abordaremos con la ponencia que vamos a realizar, y contamos para ello con la inestimable colaboración de don Francisco Marín Paz, que es director del Departamento Laboral de Pricewaterhouse. Licenciado en Derecho, máster en Dirección y Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros, es profesor coordinador del Máster de Relaciones Laborales de la Universidad de Loyola de Andalucía, con amplísima experiencia profesional en diferentes materias individuales, colectivas, conflictos colectivos, individuales, de todo tipo de materias laborales, y ha sido seleccionado como el mejor abogado en materia laboral y en empleo por el ranking de los años 2016 y 2020. En definitiva, una persona con conocimientos teóricos y sobre todo prácticos en esta materia que nos toca realizar. La jornada tiene previsto una duración de 1 hora. Creo que lo más interesante en este caso es, además de la ponencia inicial, que sin duda nos aclarará muchas de las cuestiones, pues que también discutamos o aclaremos las preguntas que nos surjan, las dudas que tengamos, y rogaría que para ello se realizara a través del chat. Iremos tomando nota y en la medida en que sea posible iremos dando traslado al ponente de las distintas preguntas o de las distintas cuestiones y dudas que ustedes nos están desde ya planteando. Sin más, le cedo la palabra a don Francisco Marín para que nos ilustre sobre la materia que hoy nos toca determinar. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, José Luis. Lo primero, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación a José Luis Ferrer y a Palma Meni y a la Confederación de Empresarios de Cádiz por esta invitación a este encuentro y bueno, por tener la oportunidad de acompañaros en este tiempo. Así que muchas gracias y espero poder aportar lo que buenamente se pueda dentro de del mare magnum de normas y sobre todo la casuística tan grande que la normativa sobre ERTEs, a la que la normativa sobre ERTEs está dando lugar, ¿no? Ya básicamente las cuestiones fundamentales están claras, pero es cierto que durante algún tiempo pues hemos tenido que tomar muchas decisiones pues con alguna duda, por otra parte lógica, dado que la realidad cambiaba pues por momentos y con ella la legislación.
Yo soy un práctico del derecho más que un teórico del derecho, aunque doy clases en la universidad, pero las clases que doy en la universidad las enfoco siempre desde un punto de vista práctico. No doy una charla sobre el Estatuto de los Trabajadores o sobre la relación laboral, sino que siempre estoy combinando con experiencias concretas y casos concretos. Y un poco ese es el enfoque que me gustaría hacer hoy. Antes de entrar en lo que es la última norma que venimos a comentar, creo que sería interesante hacer un breve repaso sobre las normativas, la norma que han ido dictándose desde marzo del año pasado, cómo ha ido evolucionando, cómo hemos ido aplicando unas normas y otras, y también los casos prácticos en algún caso que hemos tenido y cómo hemos sorteado algunas situaciones que eran un poco de indefinición. Tengo que decir que, evidentemente, hay mucha casuística, ha habido muchos tipos de despidos, de ERTES, de expedientes suspensivos, y en unas empresas pues se llega a acuerdos con mayor facilidad y en otras con menor facilidad, o no se llega a acuerdos y se ejecuta directamente la medida. Pero en general sí podemos decir, y tengo que decir, y tengo que reconocer, y creo que es algo que es pues de recibo y que debe reconocerse y valorarse, la actitud de los representantes sindicales en cuanto a la tramitación y a la posibilidad de llegar a acuerdos razonables durante la tramitación de los ERTES, sobre todo en los primeros meses y en los meses más difíciles. Ha habido una colaboración muy razonable, una actitud muy proactiva por parte de los representantes sindicales, y dentro de que, evidentemente, la normativa pues, puede ser de mayor o menor gusto o puede tener sus puntos, evidentemente, más complejos que pueden dar lugar a más a disensión, quizás, lógicamente, para las empresas se han adoptado una serie de medidas que son duras, que son la prohibición de despedir sobre todo, los 6 meses del compromiso de mantenimiento del empleo, sobre lo que luego hablaremos, pero sí es cierto que lo que es en la práctica, lo que es el representante sindical que ha estado en cada una de las negociaciones, generalmente ha tenido una actitud muy proactiva y en muchos casos tengo que decir que con muchas ganas de llegar a acuerdos. En parte también por el cansancio que teníamos todos cuando íbamos de ERTE en ERTE y al final nos terminamos viendo las caras todos y ya más o menos si nos conocemos, pues ya sabemos que lo que estamos diciendo es cierto. Si preparas bien el expediente, que eso es importante, lógicamente eso también predispone. Todo esto empieza básicamente en marzo con el Real Decreto 8 del Decreto Ley 8/2020. El Real Decreto Ley 8/2020 establece, en un primer lugar, pues dos medidas o dos tipos de ERTES, uno de fuerza mayor y otro por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. El ERTE de fuerza mayor establece unas especialidades en relación con el ERTE de fuerza mayor habitual. Básicamente es igual, pero sí hay una intervención potestativa de la Inspección de Trabajo, cosa que no había ocurrido nunca. ERTEs de fuerza mayor se tramitan muy pocos. Por ejemplo, el caso clásico es pues, un incendio, una gran nevada, algo que imposibilite de forma muy temporal y muy clara y que la prestación de servicios que la haga imposible y que evidentemente sea algo que queda fuera del ámbito de riesgo y del ámbito de capacidad de operación del empresario. El artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020 establece esta posibilidad y lo que hace es, de un lado, describe en qué supuestos vinculados al COVID y a la situación que genera el COVID se puede aplicar y en qué otros supuestos y cuándo no se puede aplicar, lógicamente. Cuando no se puede aplicar el artículo 22, fuerza mayor, nos vamos al artículo 23, que es, vamos a decir, el top de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. En causas económicas, técnicas, organizativas o productivas se establece un procedimiento mucho más corto y se establece la obligación de negociar y en función de si hay representantes o no hay representantes de los trabajadores, pues hay obligación de negociar con unas personas o con unos interlocutores o bien con otros interlocutores. Bien, ¿qué pudo ser en este momento criticable? Pues lógicamente, dado que todo venía de una misma situación, sea de forma más o menos directa, y evidentemente siendo conscientes de que siempre hay picaresca, porque eso existe, pero lógicamente
que la situación de un país sea muy buena o buena en general para las empresas, que de la noche a la mañana todas precisen ERTES, a lo mejor podía haberse regulado de una forma más sencilla y más clara, en el sentido de decir que todo puede ser fuerza mayor. Porque en el fondo lo que no era directo, pues era casi directo, y lo que era indirecto, pues era indirecto en primer grado, por decirlo de alguna forma. Pero la ley, el legislador, pues optó por decir, no, vamos a establecer dos supuestos distintos. Cuando hay una afectación directa, una cancelación de actividades, una restricción del transporte, en fin, falta de suministro, etcétera, que haga una imposible, o sea, una clara fuerza mayor, y cuando no lo haya, cuando haya una consecuencia derivada, pues ahí hay un procedimiento distinto. Y en principio había una serie de beneficios que solo se asociaban a los ERTES de fuerza mayor. Y lo mismo el compromiso de empleo. Esto luego varió y esto ha seguido así ahora. Es decir, primero empezamos con fuerza mayor, beneficios, compromiso de mantenimiento de empleo, ERTE top, no beneficios, no beneficios para la empresa, no compromiso de mantenimiento de empleo. Es decir, lo que son las exenciones y bonificaciones en cuotas. Desde un punto de vista práctico, que esto luego se ha prorrogado, esto continúa. Prácticamente se puede decir que, incluso de una interpretación legal, podemos decir que el ERTE del artículo 22 no se puede aplicar ya tuvo su tiempo, y a partir de ahora hay otro tipo de ERTE que son fuerza mayor, y los ERTE top, lógicamente, que son la mayoría. Por lo menos la mayoría de los que nosotros hemos tramitado. A partir de ahí, luego se dicta sobre todo los hitos más importantes, el Real Decreto 24/2020 y el 30/2020. Se amplían las bonificaciones y se amplía la afectación del compromiso de mantenimiento de empleo también a los ERTES top, y eso genera evidentemente pues una cierta incertidumbre. Me parece una contradicción interna lo que he dicho, no me expreso muy bien, pero una incertidumbre, además con unas consecuencias no desdeñables para las empresas, por lo cual hay que tener mucho cuidado con cómo hacemos el cómputo de los 6 meses y desde cuándo se computan los 6 meses, que es una cuestión fundamental. Hay una prohibición de despedir, que tiene todo el sentido si entendemos y si vemos que estamos en una situación coyuntural y de escasa duración. Desde mi punto de vista es lógico, oiga, si usted tiene paralizada la actividad o hay una afectación a su actividad sensible derivada de una situación que de forma directa o indirecta tiene causa en el COVID, pues usted va a estar 15 días así, un mes así, o a lo sumo un mes y medio, usted no haga nada, hacemos una foto fija, paramos, hacemos una especie de foto, incluidos los contratos temporales, y al cabo de mes y medio, pues dentro de un mes, pues entonces la cosa continúa, yo le doy una serie de beneficios y usted evidentemente no puede despedir. El problema es cuando la situación llega a septiembre, y cuando después de septiembre la situación se prorroga también hasta enero, y después de enero volvemos a prorrogar hasta mayo y seguimos con la prohibición de despedir, aunque ciertamente haya beneficios claros para las empresas y también para los trabajadores. Hay empresas que no pueden permitirse el no aligerar plantilla, y esta es una medida muy controvertida, pues que está siendo respetada en gran medida, respetado su espíritu prácticamente en menos casos, y sorteada hasta cierto punto también por bastantes empresas. Cuando digo sorteado no quiero decir que lo que se haga no sea legal. Luego comentaremos los requisitos del mantenimiento de empleo, qué es lo que pide y cuál es el presupuesto del que parte la norma. Esto se aplica ahora mismo igual, por lo tanto estamos hablando de una norma que es de marzo del año pasado, pero que a día de hoy también es aplicable. Y luego los 6 meses depende de cada uno, efectivamente, cuándo haya empezado a aplicar el ERTE, o mejor dicho, cuándo se haya incorporado el personal. A partir de ahí empieza a aplicar o no, y lógicamente tiene mucha trascendencia y actualidad. Además de eso, se establecen una serie de beneficios para los trabajadores: el contador a cero, por ejemplo, el derecho al desempleo sin periodo de carencia, y luego inicialmente no se alteran las bases de cotización, luego ya sí, para evitar lo que algunas empresas que establecieron complementos pudo ocurrir, que es el hecho de que
la base de cotización del desempleo baja del 70 al 50 y, lógicamente, si o bien el trabajador de un lado percibe menos prestación y de otro lado, si tienes establecido un complemento y lo tienes establecido hasta un porcentaje, pues si no has pensado que el porcentaje baja, la base baja, pues, lógicamente vas a tener que pagar más, que es un riesgo que finalmente se ha modificado. Lo mismo, hubo beneficios para los trabajadores fijos discontinuos, temas de hoteles, hubo bastantes problemas también, por si los fijos discontinuos tenían que entrar, si no tenían que entrar, qué pasaba con el personal temporal, y el personal temporal, siempre que haya una suspensión de la actividad, pues no puede ser cesado, no puede verse finalizada su prestación de servicios, sino que se hace como una suerte de una foto fija, y ahí, cuando termine la situación, continúa la prestación. Si estamos en ERTE de reducción de jornada, pues evidentemente sí puede continuar esa prestación, y cuando termine la prestación o termine el contrato, pues finaliza el contrato. Esta fue la situación inicial. A mí me gustaría comentar algún caso, alguna situación específica. Por ejemplo, las empresas que eran concesionarias adjudicatarias de contratos públicos, pues han podido tener algún problema con los ERTEs. Han podido tener algún problema con los ERTEs por una razón, que es, hay en este tipo de servicios, de contratos, se prevé la propia suspensión del contrato, pero se prevé que es la administración la que resarce. El artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020 estableció que no se aplican los ERTEs a estos casos, excepto una serie de casos concretos. Yo particularmente hemos tenido que llevar uno de estos casos que están exceptuados, y efectivamente sí fue posible hacer el ERTE, aunque se había contratado con un ente adjudicador público. Pero sí había que tener cuidado con qué tipo de contratos tengo para ver si puedo o no puedo aplicar un ERTE COVID o un ERTE 22 o 23, dado que es posible que las fuentes de resarcimiento fuera otra. El hecho de que los plazos sean cortos ha dado lugar a una importante seguridad jurídica. No tenemos experiencias de resoluciones extemporáneas que varíen el sentido del sentido positivo, y lo que sí podemos decir es que, a pesar del gran número de tramitaciones que se ha hecho, sobre todo a nivel estatal, lo que se estaba haciendo, pues la Dirección General de Trabajo, era echar un vistazo a todo lo que se iba planteando, y cuando se veía algún tipo de expediente que no casaba de ninguna forma con los supuestos de ley, los supuestos previstos legalmente, se resolvía en menos de 5 días, desestimando la solicitud. De forma que algún caso, algún pillín intentó o ha intentado colar algún expediente de fuerza mayor, aprovechándose de la figura del silencio positivo, y en algún caso, en algunos casos, y me consta porque lo he visto, me lo han comentado, se le ha resuelto en menos de 5 días de forma desestimatoria. En el momento en que transcurren los 5 días tenemos un silencio positivo, y lo que luego se dicta es o bien nada o bien un certificado de que efectivamente se ha resuelto de forma positiva por silencio, que eso efectivamente también se ha estado cumpliendo, y nosotros tenemos varios que nos lo han comunicado de esta forma. En algunas empresas, la circunstancia que se ha dado, pues, es que, por un lado, tengo algunos departamentos que están afectados por causa de fuerza mayor y otros no. Nosotros hemos llegado a hacer un expediente de fuerza mayor del 22 y un expediente de causa económica, técnica, organizativa, productiva del 23 en la misma empresa. Lo hemos hecho 2 veces, algunas por cautela. De hecho, si recordáis, al principio, una de las primeras resoluciones que vino, si no la primera conocida, fue la de una conocida cadena de hamburgueserías, y desestimaron, vino una resolución expresa desestimatoria del ERTE por fuerza mayor, precisamente porque esa cadena también ofrecía servicio de comida a domicilio. Entonces, si tienes servicio de comida a domicilio, no puedes incluir a todo el personal dentro de este ERTE. Solución: 2 ERTEs para la misma empresa. ¿Se puede hacer? Perfectamente. ¿Se ha hecho con éxito? Sí. En algún caso, inicialmente, nosotros optamos particularmente por ser muy conservadores.
luego ya lo fuimos menos, pero evidentemente el riesgo existe, el riesgo de que te rechacen una tramitación de estas implicaba en ese momento pues que hubiera que seguir abonando los salarios de los trabajadores durante más tiempo hasta que se presentara el nuevo ERTE. ¿Es posible presentar 2 ERTEs, uno de fuerza mayor y otro ETOP en una misma empresa? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y de hecho es lo que debe hacerse si se distingue con claridad el tipo de trabajo. Por ejemplo, si hablamos de comercio, pero también tengo, por ejemplo, comercio tampoco voy a dar demasiadas pistas, pero bueno, comercio de artículos para animales, pero también tengo una peluquería animal, pues a lo mejor la peluquería animal va a fuerza mayor, pero el comercio no va a fuerza mayor, sino que es un ERTE ETOP. Pues puede ser perfectamente. Si tengo restaurantes y dentro del restaurante también tengo una suerte de panadería, pues la panadería del restaurante, si yo sirvo también no solo las tostadas que hago en el restaurante o en el bar, sino que también puedo vender directamente al público, pues a lo mejor ya es discutible el hecho de que pueda meter a todo el personal en el mismo saco. Solución: es posible hacer 2 ERTEs, se han hecho 2 ERTEs, ha salido bien y además es lo más razonable y lo más riguroso. Desde un punto de vista de la tramitación del ERTE y de la explicación de las memorias, ha habido de todo tipo. Yo he visto pocas, básicamente las que hemos hecho nosotros y alguna que otra más. Nosotros optamos por hacerlo de forma extensa, explicativa y echándole tiempo y horas. No ha sido, lógicamente, posible para todo el mundo, pero yo creo que, y de hecho nos ha llegado incluso noticias del propio SEPE, cuando se presenta un expediente extensamente explicado y con rigor, aunque parezca que no se leen las cosas, sí se leen muchas veces. E incluso nos ha podido llegar alguna felicitación, decir, oye, cuando vimos esto nos quedamos tranquilos porque esto convence. Es decir, es mejor presentar algo que convenza que algo pues, que esté hecho sobre la marcha. Lógicamente, hay muchos gestores, muchos tramitadores que no tienen muchísimos clientes pequeños y evidentemente ahí no puedes estar haciendo memorias de 8, 10 o 15 folios como hemos hecho nosotros en otros casos, ¿no? El tipo de clientes que generalmente llevamos son empresas medianas, empresas grandes y lógicamente nosotros no hacemos 400 ERTEs, nosotros hemos hecho muchos menos, habremos hecho unos 20, 25 en Andalucía y lógicamente pues con mucha dedicación y de una forma muy, muy comprimida, pero intentando hacer las cosas, las explicaciones, darlas de la mejor manera posible. Bien, partimos del Real Decreto 8, pasamos luego al Real Decreto 24, que es el que prorrogó los expedientes de regulación temporal de empleo del artículo 22, prorrogó los expedientes de regulación temporal de empleo del artículo 23 a una fecha que básicamente, en mi opinión, no fue demasiado afortunada. No fue demasiado afortunada porque si terminamos el 30 de septiembre, lógicamente las empresas necesitan tiempo para preparar las cosas. Y sobre todo no tiempo para preparar las cosas, sino tiempo para saber y un poco de seguridad jurídica qué es lo que va a venir, ¿no? Septiembre se vino encima a muchas empresas, a algunos abogados nos tocó quedarnos sin vacaciones y, lógicamente, cuando llegó el 30 de septiembre, pues se estableció la prórroga, pero el trabajo estaba o debía estar hecho antes incluso de septiembre, o por lo menos del 15 de septiembre. La situación no es fácil, las negociaciones son complicadas, cada uno pretende lo que pretende y tira para su casa, lógicamente, pero quizás hubiera sido más deseable el dar una solución, a ver si dictaba este Real Decreto Ley con anterioridad. El 24 estableció otra serie de límites relacionados con el reparto de dividendos, transparencia fiscal, la salvaguarda del empleo igualmente se prorrogó y se extendió la situación por otros meses hasta que llegó el 30. Y después del 30, pues ha venido el que venimos hoy a comentar, el 2-2021, que establece también una serie de consideraciones distintas, vamos, en la misma línea de prórroga, pero con alguna particularidad y con alguna simplificación, como José Luis ha adelantado. ¿Qué podríamos decir
ya de alguna cuestión adicional que fuera comentable. Vamos a ver, a mí me interesaría comentar la constitución, hacer un comentario sobre la constitución de la mesa negociadora, sobre todo en los ERTE top. La constitución de la mesa negociadora en el ERTE top está regulada en la normativa que salió en el Real Decreto 8, pero se presta alguna duda. Es cierto, como he dicho, que ha habido muy pocas impugnaciones y que ha habido buena disposición por la parte sindical, pero tenemos que tener en cuenta que si no tengo representantes de los trabajadores, la situación es: tengo representantes de los trabajadores, no tengo representantes de los trabajadores, o tengo representantes de los trabajadores en unos centros y no la tengo en otros. Si no tengo representantes de los trabajadores, se tiene que conformar una comisión formada por los sindicatos más representativos y representativos del sector. Bien, esta comisión en puridad debe estar constituida por los distintos sindicatos. Si ellos renuncian, cosa que ha ocurrido, y uno renuncia y otro no, la ley no prevé que ocurra. Lo que da a entender es que si esa comisión no se constituye, pues debe ser desechada. Es decir, debemos pasar a la segunda opción, que es que los trabajadores escojan a sus representantes, para lo cual la ley remite también al 41.4. En puridad, ¿qué ha ocurrido en la práctica? En la práctica ha ocurrido que, simplificando, si Comisiones Obreras y UGT tenían que estar presentes en la comisión y Comisiones Obreras no podía, pues UGT se presentaba sola y te decía que ningún problema, que negociaba sola o viceversa. Eso técnicamente yo entiendo que no se ajusta a derecho, pero se ha hecho y lógicamente hay buena fe por parte de la empresa, pues estamos negociando con un sindicato completamente independiente, pero es bueno que se tenga en mente eso. ¿Puedo negociar con un sindicato cuando el otro renuncia a ser parte de la comisión? Es discutible. Si eres asesor debes decirlo, debes advertirlo, si eres empresario debes saberlo. En puridad no puedes negociar con uno solo. Deberías ir a la fórmula alternativa de elección por parte de los trabajadores. ¿Qué pasa si negocio con el sindicato y nadie impugna? No pasa absolutamente nada. ¿La Inspección de Trabajo puede decir que ha habido mala fe? Pues lo normal es que no lo diga, porque no puede haber mala fe cuando estás negociando con comisiones obreras o con UGT. Pero es bueno que tengamos en mente, oye, esto a lo mejor no es exactamente lo que la ley establece, aunque tampoco es clara, en honor a la verdad, tampoco es clara del todo. ¿Alguna cuestión adicional? La fuerza mayor, ¿cuándo hay fuerza mayor y cuándo no hay fuerza mayor? Si somos una contrata, pues lógicamente al principio hubo muchas dudas en cuanto a contratas, sobre todo en construcción, etcétera. La mayoría de las resoluciones entendieron que sí era posible. Yo he visto incluso casos de despachos de abogados y de ERTEs de fuerza mayor tramitados para personal de administración de un despacho de abogados, cuando la actividad de abogacía es esencial. Sin embargo, se ha llegado a dictar resolución expresa concediendo el ERTE por fuerza mayor, pues para el personal de administración, secretarias de un despacho de despachos de abogados. Ha habido alguna resolución que ha dicho que no, otras han dicho que sí. Es un supuesto bastante discutible. Y por último, el tema del compromiso de empleo se mantiene y ahí hubo la posición de los empresarios y de los representantes y de los sindicatos. Lógicamente, los empresarios entendían que el incumplimiento debe ser caso a caso y los sindicatos pretendían la devolución completa de los beneficios de las cuotas de las que se hubiera exonerado la empresa en caso de incumplimiento. Los empresarios sostenían que debía iniciarse el cómputo de los 6 meses desde que se produjera la primera reincorporación y los sindicatos pues lo que entendían es que los 6 meses debían cumplirse desde que se incorporara el último trabajador que estuviera en situación de ERTE. La solución a la que llegó la norma es de acuerdo con lo que es un poco el criterio de la mens legislatoris, es decir, qué es lo que tenían en mente en ese momento, tanto unos como otros, y finalmente los que deciden. Pues una cosa intermedia. Por un lado, vamos a hacer el cómputo desde que empiece el personal a reincorporarse y no desde que termine de reincorporarse. Y ahí, a partir de ahí, compute usted 6 meses. Por otro lado, usted no devuelve las cuotas de una persona si incumple con una persona, sino devuelve las cuotas de todos. Cosa distinta es lo que pueda interpretar un tribunal.
Yo pienso, por ejemplo, en el ERTES de entidades, podemos pensar en grandes almacenes que han hecho ERTES conocidos y públicos, y puede haber unas 10.000 personas en ERTE, y resulta que si de esas 10.000 se reincorporan 9.997, hay que devolver las cuotas de las 10.000. Esto es desproporcionado. Yo no sé qué dirán los tribunales, porque con la redacción de la norma se habla de todo, pero yo creo que cabría interpretar, o por lo menos defender, que si incumplo con uno, devuelvo las de uno. ¿Qué hubiera sido lo razonable? Bueno, lo razonable, lógicamente, a lo mejor hubiera sido establecer pues que usted, por cada uno que incumpla, pues puede devolver el doble o algo así, o 1,5, no lo sé, tampoco 1, pero lo que parece claramente desproporcionado es hacer una empresa que devuelva el 100% de los beneficios de cuotas por un solo incumplimiento en una situación como esta. También los sindicatos, bueno, pues sostienen que por qué se computan los 6 meses desde que se reincorpora el primero, que es un poco dejar en manos de la empresa el cumplimiento de la norma. Lógicamente, si yo reincorporo a uno y no reincorporo a ninguno más hasta dentro de 2 meses, y luego digo que computo desde aquel primero, pues me pueden decir que esto es un fraude. Lógicamente, las cosas cuanto más casen con la realidad y mejor y más sencilla explicación tengan, mejor. Y evidentemente la recomendación es eludir ese tipo de prácticas que puede traer problemas para la empresa. Los 6 meses tampoco están determinados con total claridad, o sea, no creo que haya un asesor que ponga por escrito, no te preocupes que no te pasa nada si lo haces así, pero la interpretación más lógica, por lo menos hasta este momento, es la que acabo de dar. Y llegando ya al Real Decreto Ley 2/2021, bueno, pues ya el 30 establecía el tema de la prórroga, que es interesante, es decir, cabe hacer la prórroga del ERTE, esto está también ahora mismo vigente, cabe hacer la prórroga del ERTE siempre que se pacte en el periodo de consultas. Claro, cuando sale la norma, 30/2020, bueno, si los ERTE están ya en curso, ¿cómo voy a pactar en periodo de consulta algo que una opción que no me daba la ley al momento de negociar el ERTE? Bueno, pues aquí yo entiendo que se puede negociar en periodo de consultas, que habrá una prórroga, salvo que se decida lo contrario, para el ERTE que estamos negociando ahora, y en la práctica se está permitiendo también iniciar un ERTE, o bien incluso no llegar a iniciarlo con toda la documentación y todo el trabajo previo, sino simplemente reunirse a modo de inicio de ERTE y pactar la prórroga del ERTE que ya tenemos, lo cual simplifica mucho los trámites para, bueno, a la hora de acordar otro ERTE, los trámites, los costos y la energía, que lógicamente, y el desgaste, que es un intangible, pero está ahí, que este tipo de procedimientos y este tipo de procesos, pues causa y provoca tanto en la empresa como en los trabajadores por las consecuencias que puede tener. Por tanto, primera medida, prórroga automática de los ERTE por fuerza mayor hasta el 31 de mayo de 2021. Hay una serie de exoneraciones de cuotas también hasta esta fecha en las empresas que estén relacionadas, en que tengan unos CENAES y que estén relacionadas en los anexos, el anexo de la norma. Ha habido algún cambio en CENAES, en estos CENAES. Actividades como comercial por mayor de vida se han incluido, no se ha incluido fabricación de instrumentos musicales, por ejemplo. Segunda medida, ERTE por impedimento, el Real Decreto 30/2020 o el 24, el denominado ERTE de rebrote, también siguen vigentes, también es posible aplicarlos. Bueno, si tengo la plantilla con COVID, pues aplico este tipo de ERTE de fuerza mayor. La ley remite al artículo 47.3 del estatuto y, por tanto, tengo que seguir los trámites de fuerza mayor ordinarios. Si, por ejemplo, en Canarias se está dando, los hoteles se están destinando, algunos hoteles, al alojo de personal inmigrante, pues lógicamente yo no puedo llevar a cabo mi actividad, pues tiene usted la opción de llevar a cabo un ERTE por impedimento. Los ERTE por limitación, pues mire usted, tengo una serie yo tengo un restaurante, tengo unos horarios, tengo una distribución de mesas por metro cuadrado y me han variado la distribución de mesas y el número de comensales, el número de clientes que pueden estar en el local. Lógicamente, pues aplico un ERTE por limitación, prorrogado automáticamente. Y lo mismo por el mismo periodo hasta mayo de 2021.
Puedo pasar con buena comunicación, y esto es otra simplificación de trámite, de un tipo de ERTE de limitación a un ERTE de impedimento o viceversa. Tengo esa posibilidad. Lo mismo, quinta medida, el ERTE top se prorroga igualmente hasta el 31 de mayo. Lo que he dicho del periodo de consultas es una cuestión, si estoy en buenos términos con la representación de los trabajadores o si por los motivos que sea puedo arreglar el expediente pronto, me puedo ahorrar asesoramiento, me puedo ahorrar tiempo y podemos sentarnos, pactar la prórroga. La inspección de trabajo lo está dando por válido, al menos de acuerdo con las noticias que tengo. Es decir, en el periodo de consultas del siguiente ERTE, pacto una prórroga del anterior sin necesidad de dar toda la documentación y llevarnos discutiendo el tiempo que sea. Directamente, inmediatamente, lo hemos hablado antes, estamos de acuerdo, prorrogamos por el tiempo que sea, ahorramos trámite y simplificamos. Hay una cuestión que he olvidado decir, que es el tema de la prohibición de despedir. El último punto sobre el que tenía que hablar, que se me ha pasado y no quiero que se me pase. La norma lo que dice literalmente es que el personal que entra, que está afectado por el expediente, no puede ser despedido. La consecuencia, una, es que ese despido sería nulo, 2, sería improcedente, 3, sería procedente, pero si no se puede, pues evidentemente la opción de la procedencia tenemos que desvincularla del COVID si queremos ganar el pleito. Si vamos a ir a pleito y queremos ganarlo, que no nos lo impugnen, intentemos desvincular del COVID la causa de la extinción, si es que podemos hacerlo. Si no podemos hacerlo, pues entonces tenemos que ser conscientes si somos asesores, si somos empresarios. Si somos asesores tenemos que decirlo, y si somos empresarios tenemos que saberlo. Nos estamos jugando un despido improcedente o un despido nulo. Opinión de nuestro despacho, opinión personal, y parece que el criterio mayoritario que se va imponiendo. Ya, el despido nulo es el que vulnera derechos fundamentales y libertades públicas. Aquí no hay derechos fundamentales y libertades públicas en juego, el despido debe ser improcedente. Todo lo que digo, tómenlo con cierta cautela, porque a pesar de que han pasado unos meses, la inseguridad jurídica existe y la diversidad de criterios judiciales existe. No hay vulneración de derechos fundamentales, el despido debe ser improcedente. Ha habido jueces, sentencias que han determinado que es improcedente, la mayoría parece que se está imponiendo, otros que no, que es nulo, y algunos que otros que sí, que es improcedente, pero le pongo incluso a usted un plus indemnizatorio, porque si usted cesa a los que menos antigüedad tienen, el efecto disuasorio de la prohibición de despedir desaparece y, por tanto, va a abonar usted la indemnización más otra indemnización adicional. Había un poco de todo. Mi opinión particular es que con cautelas, porque la intención del legislador es no despida a usted y es peligroso meterse, permitirme la expresión, meterse un poco contramano, hacer algo distinto a lo que claramente te están prohibiendo, porque a lo mejor te pueden salir con que eso es nulo, pero en principio yo creo que la consecuencia debe ser la improcedencia de ese despido. Y 2, ¿a quién no puedo despedir? Si nos atenemos a la literaria de las normas, no puedo despedir al personal que ha estado afectado por el ERTE. Pero al personal que no está afectado por el ERTE, sí lo puedo despedir. Esto se está interpretando así. Yo aquí sí que tengo una opinión un poco menos, una opinión desde un punto de vista estrictamente jurídico, no desde un punto de vista práctico. Desde un punto de vista práctico, creo que lógicamente, la prolongación en el tiempo de este impedimento de despedir no favorece al empleo a largo plazo. O sea, se puede entender durante unos meses, pero cuando ya llevamos tanto tiempo, las empresas creo que deben tener un poquito de más libertad para cesar. Pero también, oiga, si usted incluye en un ERTE a 50 personas y en la empresa hay 70 y luego despide a los otros 15 o a los otros 20, pues eso puede ser un fraude. Hasta el momento se está interpretando que no, que el personal que no está afectado por ERTE pues puede ser cesado y que el mantenimiento del empleo va vinculado al personal que está afectado. Son el personal respecto del cual yo me beneficio, etcétera, etcétera. Mi opinión particular es que, bueno, el artículo 6.4 del Código Civil, que establece el fraude de ley, está ahí desde hace más de 100 años y yo creo que eso no tiene mucho sentido, sinceramente. O sea, no puedo despedir a los que meto en el ERTE, puedo despedir a todos los demás. Eso, en mi opinión, no debería ser así. Ahora, está interpretándose así y se está permitiendo. Cuando digo no debería ser así, digo con la ley en la mano. Sé que esta es una situación
muy delicada para muchas empresas. Somos asesores de empresas, tenemos la sensibilidad de la empresa y del empresario, pero desde un punto de vista estrictamente técnico, estrictamente jurídico, hombre, puede ser interpretable. Parece que sí se puede hacer, que se está permitiendo, y en la mayoría de los casos también es cierto que los trabajadores saben que no se les está despidiendo por deporte, que no se les está despidiendo por gusto. La mayoría de los casos que yo conozco, los acuerdos se está llegando a acuerdos. Los únicos asuntos que tenemos judicializados y no acordados de los ceses que las empresas han decidido hacer y los que no han solicitado apoyo, pues son pues, personas que tengan reducción de jornada, por ejemplo. Una persona con reducción de jornada que es despedida, que es cesada, por una causa que difícilmente puede ser sustraída del COVID, pues es un riesgo que hay que valorar, porque la consecuencia ahí seguramente puede ser la nulidad en caso de que la empresa no consiga o conciliar o ganar el pleito. Exoneraciones aplicables del artículo 22, CENAE, hay que estar atentos también a lo que es las cadenas de valor y empresas dependientes que ya establecía el Real Decreto 30, el Decreto Ley 30. Ahora se establece, hay algunos cambios en cuanto a lo que es la cadena de valor y hay exoneraciones para empresas que prorroguen o hagan ERTES y que pertenezcan o que estén incorporadas en algunos de los CENAE, en el listado que establece la norma. Continúa la prohibición del reparto de dividendos, continúa la prohibición de llevar a cabo ERTES COVID en empresas que estén domiciliadas en paraísos fiscales. El cómputo de la interrupción de los contratos temporales también continúa. El mantenimiento del empleo también continúa y se mantiene la base reguladora del 70% para los trabajadores y la no exigencia del periodo de carencia. Básicamente esas son las novedades que establece el nuevo Real Decreto Ley. Y yo me gustaría, no sé si comentar alguna cuestión adicional, concreta, o si queréis podemos pasar a lo que queráis preguntar, que responderé como buenamente pueda, porque hay preguntas que no me preguntéis, por favor, cuánto es la cotización exacta de un trabajador, porque las cotizaciones son tantas que eso lo tendría que consultar despacio. Porque han puesto tantas normas de exoneración y cotizaciones que yo al final no me acuerdo de ninguna. Pero bueno, estoy a vuestra disposición para intentar ayudaros en lo que... Bueno, pues vamos a iniciar el turno de preguntas. Ya han hecho varias preguntas, 13 o 14. Palma, si eres tan amable, ve recogiendo las preguntas a partir de ahora. Yo tengo las que se han hecho ahora y te las vamos diciendo. En la medida en que pueda, contesta lo más brevemente posible, porque así podremos contestar a más preguntas, porque veo que se siguen haciendo más preguntas. De las primeras preguntas: ¿cómo hacer el traspaso de un ERTE de fuerza mayor de los iniciales del artículo 22 a un ERTE limitativo o impeditivo? Has dicho que ya no se pueden hacer ERTEs de fuerza mayor, pero sí prorrogar los que había, efectivamente, creo entender que lo han preguntado ahí, no se podía... Se prorroga el que había. Pero sí prorrogar los que había, en ese sentido sí, ¿no? Y si la realización de pasar del ERTE de fuerza mayor inicial, que efectivamente fueron aprobados mucho, a un ERTE limitativo e impeditivo, implica la renuncia al primer ERTE, o se puede mantener el primer ERTE de fuerza mayor acogiéndose a un nuevo ERTE limitativo e impeditivo. Sí, yo entiendo que siempre que las causas y los colectivos sean diferenciables, sí. Si la causa es distinta y está claramente determinada, yo puedo, porque no tengo por qué tener a todo el mundo en el mismo ERTE. Ahora, si quiero pasar al mismo, tengo un ERTE de fuerza mayor para un colectivo y puedo tener un ERTE de limitativo para otro colectivo. En ese caso yo lo veo claro. Si lo que quiero es que tengo una fuerza mayor, que en este momento que una fuerza mayor se convierta en rebrote, es que el rebrote implica, o la limitación implica que puedo trabajar. Entonces, si estoy en fuerza mayor,
estoy en fuerza mayor. Y si paso a tener una limitación es que antes no la tenía. Luego el supuesto práctico, habría que estar al supuesto práctico y verlo. Pero en principio la limitación implica que estoy prestando el servicio, pero he pasado de una situación a poder prestar el servicio, pero tengo una limitación mayor para la prestación del servicio. Luego, en principio, las personas que pasan a este limitativo están prestando servicios. Ahí entiendo que no veo claramente el pase de uno a otro sin solución de continuidad. Cosa distinta es que yo tenga un ERTE de fuerza mayor para un colectivo y ahora con otro pueda tener una limitación que antes tenía opción de prestar servicios y ahora no. Pues ahí sí caben las dos de forma simultánea, pero separando colectivos. Muy bien. Muchas gracias. Otra pregunta, efectivamente, también relacionada con lo que has dicho. Hay empresas que están recogidas en los CENAES, que efectivamente cabe los ERTE para esas por haber recogido en los CENAES, y también se habla de la cadena de valor de empresas que no están directamente en los CENAES, pero sus clientes o sus proveedores están en los CENAES. La pregunta que me hacen es, si una empresa que no está en los CENAES, ni ella, ni sus clientes, ni la cadena de valor, puede acogerse a un ERTE limitativo en base a las limitaciones de sus clientes, utilizar el concepto de cadena de valor, no por el tema de los CENAES, sino por el tema de lo impeditivo limitativo. Yo creo que el impeditivo limitativo debe ser directo. No me atrevería yo, ese ERTE lo veo un poquito arriesgado, pero bueno, si se presenta y no se resuelve en plazo, pero en principio lo veo un poco arriesgado. Otra pregunta, creo que esta es fácil. Si se está en ERTE, ¿se puede hacer un ERE? Evidentemente no. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Se puede hacer un ERE si se está en ERTE, si tengo la causa. Y la causa no es COVID. Si tengo causa, es que también hay empresas que, oiga, yo tenía una situación ya un poco delicada por los motivos que fueran y ahora se me junta esto. Pues nosotros hemos llegado a hacer ERTE y ERE a la vez, presentado a la vez. Mira, no vamos, hay otras empresas que vamos a ver, en el seno de un ERE se puede terminar pactando cualquier tipo de medidas que sean menos traumáticas que el ERE. La norma no prevé expresamente que en el seno de un ERE se pueda pactar un ERTE. Mi opinión personal es porque la norma entiende que eso es incompatible, pero no lo prohíbe. ¿Qué pasa? Se puede pactar en un ERE que al final de ese ERE, al final del periodo de consultas, acordamos un ERE y un ERTE. Sí se puede y se admite, aunque la ley no lo diga expresamente. Digo, no lo dice expresamente porque en principio dice el ERE es temporal, el ERE es estructural, el ERTE es coyuntural. ¿Cómo van a concurrir a la vez? Bueno, pues en la práctica sí se está admitiendo. Entonces, ¿puedo plantear los dos a la vez? Se puede plantear el ERE, que como forma estratégica de presión es más dura. El problema es que si en un ERE yo no llego a un acuerdo y tengo causa ERTE, luego no puedo aplicar el ERTE directamente, no puedo imponer el ERTE, no sé si me explico. Entonces, iniciamos un ERE, sí, pactamos al final salidas y pactamos personas que van a ERTE y pactamos lo que sea, se puede, pero tiene que estar pactado. Entonces, si yo no tengo la seguridad de que voy a llegar a un acuerdo y tengo causa coyuntural y tengo causa estructural, lo que debo hacer es plantear ERE y ERTE a la vez. Nosotros lo hemos hecho con éxito, porque es lo más lógico. Hay dos tipos de causas. Mire usted, estas están vinculadas al COVID y estas no. No le voy a meter al personal que no tiene causa COVID en COVID ni al contrario. Pues planteo dos. Que quiero optar por una fórmula de mayor presión o más sencilla o más porque puedo pactar y creo que voy a llegar a un acuerdo. Planteo un ERE y en el seno de esa periodo de consultas sale un ERE y un ERTE. El problema es que no haya acuerdo. Entonces tendría que empezar un ERTE aparte. Sí, no, lo que preguntaba era un caso al contrario. Con un ERTE en vigor, establecer un ERE de esos mismos trabajadores que están en un ERTE, ¿no? Complicado. Como mínimo improcedencia, sobre todo incertidumbre, que la incertidumbre pesa, pero vamos, improcedencia sería no ajustado a derecho. Sería no ajustado a derecho con posibilidad de nulo, que entiendo que no. Otra pregunta que nos hacen, los ERTEs que están en vigor, ¿prórroga automática o hay que realizar algún trámite, alguna comunicación al SEPE, a la Inspección de Trabajo? ¿O la prórroga? Yo la haría de todas formas, pero la prórroga automática es automática. Para los ERTE de fuerza mayor. Los stops sí hay que pactarlo.
Pero los stop, a lo mejor no me expreso bien antes. El 22 se prorroga, el fuerza mayor se prorroga automáticamente, el otro no se prorroga, el otro sigue la normativa vigente. Ahí sí habría que o bien pactar la prórroga, acordar la prórroga o hacer otro. El de prórroga automática se puede comunicar, pero en principio el que tenga fuerza mayor continúa. Lo de la salvaguarda del empleo ya lo he explicado perfectamente, las distintas interpretaciones. Es muy delicado, ese tema es muy delicado. Es muy delicado. El tema de... Sí, sobre todo porque no sabemos cómo se van a pronunciar los tribunales, efectivamente. El tema y el riesgo es grande también, por las dos cosas. El riesgo es tremendo, el riesgo es tremendo. Un bar que tiene, un establecimiento de hostelería que tiene un ERTE limitativo, pero no quiere aplicar la garantía de empleo. ¿Bastaría con no bonificarse las cuotas? Sí, yo entiendo que sí. Si no te bonificas la cuota, la garantía de empleo está por el beneficio de pierden las cuotas y devuelven las cuotas. Yo entiendo que sí, que lo puedes hacer. El riesgo está en que te bonifiques. Luego el tema de los concesionarios y las empresas que tienen relación con las administraciones públicas. Os hablaba de una empresa de transporte escolar que tiene un ERTE de fuerza mayor y que además tuvo una indemnización por la suspensión del contrato por la concesión. Bueno, hay una reciente sentencia que hablaba de la corrección o incorrección del ERTE con independencia de las medidas alternativas y tal. Si es compatible esa indemnización con la aplicación del ERTE. Las normas se han aplicado de una forma, las normas son duras, la situación es dura, pero es verdad que se ha aplicado de una forma un tanto laxa, un tanto, no permisiva, sino comprensiva por la situación, porque hay muchas empresas que lógicamente han disparado a todas las opciones que tenían, porque lógicamente la situación era muy delicada y las consecuencias económicas de lo que estaba en juego pues eran muchas. Se ha llegado a permitir ambas vías siempre que no haya un enriquecimiento injusto. Lo que no puede haber es, oiga, usted al final ha cobrado doble. Entonces, mire usted, si yo por aquí he conseguido esto y por el otro tal, pero al final fue... Siempre que no haya un enriquecimiento injusto, algo que sea grosero, se puede intentar, se puede defender. Consejo, una vía u otra. Lo que pasa es que la vía de la indemnización es lentísima. Entonces, como es lenta y puede tener consecuencias delicadas, pues hay empresas que han optado por tramitar el ERTE y no pedir luego ningún tipo de compensación o pedir poca compensación. Y eso pues puede ser viable, siempre que seamos cautos. Luego un hotel que está en expediente de temporal de fuerza mayor desde marzo del 2020. Si los llamamientos que tienen que hacer ahora en marzo del 2021 son obligatorios o pueden diferirlo a junio, que es cuando realmente calculan que tendrán actividad. Yo creo que lo pueden diferir a junio. O sea, si no tiene actividad ahora, está en ERTE fuerza mayor, ¿no? Sí. No, si no lo necesitan, no. Cosa distinta es que ese personal tenga sus derechos, su prestación, etcétera, y que ese personal continúe siendo personal del hotel. Otra pregunta. Tenemos una compañera que ha negociado no sé cuántos hoteles. Ella sabe más que yo de hoteles, pero cada uno ha llevado lo suyo. Yo de hoteles no he llevado. Otra pregunta. Una empresa que está en ERTE de fuerza mayor desde marzo del 2020, que ha ido sacando a trabajadores y pregunta si puede volver a meter en el ERTE a trabajadores aunque sea sin bonificar. Se pueden, en función de las circunstancias. Lo que pasa es que si vas sacando trabajadores, meterlos otra vez o lo tienes claramente justificado o no es recomendable. No sé, si no has renunciado al ERTE, sí lo puede hacer. Si no renuncia al ERTE, sí lo puede hacer. Donde no debe hacerlo es lo de fuerza mayor. En fuerza mayor no recomendamos hacerlo. Si no es de fuerza mayor y me ha fluctuado la carga de trabajo, yo entiendo que sí se puede hacer. Con cautela, que no se vea algo, pero sí se puede hacer si hay necesidad. En el fuerza mayor yo no lo recomiendo. En el momento que voy sacando a la gente no debo incorporarlo otra vez. Otra pregunta, la última que tengo yo, a partir de ahí, si eres tan amable, Palma, tú habrás tomado nota. ¿A partir de 6 meses se puede despedir disciplinariamente? Bueno.
Disciplinariamente se puede despedir siempre, el problema es que hay que ganar el pleito, y eso no es fácil muchas veces. A partir de 6 meses se puede hacer cualquier tipo de despido sin trabas. El disciplinario, bueno, la baja, lógicamente la baja voluntaria, el paso a jubilación, son causas que están admitidas y no suponen ningún incumplimiento, y el despido disciplinario también. Nosotros tenemos clientes que han dicho, esta señorita va a ser despedida disciplinariamente y nos da igual, porque no, y han tirado para adelante y al final ni siquiera han tenido demanda, o sea que han tenido esa suerte. Estaba muy bien atado el despido, pero disciplinariamente no podemos hacerlo si el despido se declara improcedente. Si es procedente, sí se puede. Palma, si eres tan amable. Sí. Continúo yo. Dicen que una vez que si se haya cumplido los 6 meses de salvaguarda del empleo, si se puede despedir. Sí. Con las consecuencias ordinarias. Ya estamos fuera de ellas. No hay otro tipo de consecuencias vinculadas a la normativa COVID. Perfecto. Comenta que si las exoneraciones... Dime. Sí, puedo despedir. Solo lo que sí digo es puedo despedir sin esa consecuencia. Ahora, si estoy despidiendo por causa COVID en tiempo COVID, me estoy jugando el que el despido pueda ser declarado improcedente. Lo que no tengo es el deber de devolver las cuotas, improcedente o nulo. Es decir, ahora mismo se han cumplido 6 meses, pues yo te despido, y el trabajador va a decir, en realidad me está cesando por una causa que está vinculada al COVID, luego el despido es improcedente. Ahí estaríamos ya a la calificación del despido, no a las consecuencias de devolución de cuotas. Preguntan también que si las exoneraciones en los nuevos ERTE son solos para aquellas actividades que están incluidas en la relación, en los CENAES que vienen en la relación. No, yo entiendo que no. Lo que pasa es que hay una incompatibilidad, una exclusión entre un tipo de bonificaciones y otras. Digo, que no puedes aplicarte las dos. Durante el tiempo que el trabajador está en ERTE, ¿está consumiendo paro? Durante el tiempo que el trabajador está en ERTE, no está consumiendo desempleo. Un segundo. Un segundín. Se mantiene la regla que acabó el 30 de septiembre de 2020, salvo para trabajadores que accedan a un nuevo derecho o bien después del 1 de octubre o bien antes del 1 de enero de 2022, como consecuencia de un contrato de duración determinada o de un despido colectivo individual. Se mantiene hasta ahora no. Y lo que se ha mantenido es la no exigencia del periodo de carencia. El contador a cero se mantiene la regla que acabó el 30 de septiembre de 2020. Esto tendría que verte un segundo. Te lo miro en un segundo y te lo digo luego, ¿vale? Vale, o sea que Yo te respondo. en relación con lo que acabas de comentar, si un trabajador no tiene derecho a esa prestación de desempleo porque no tiene periodo de carencia, puede cobrarlo, digamos. Vale, sí. Es que esa pregunta también la están formulando. Comentan que has dicho en tu exposición que se puede combinar un ERTE fuerza mayor con un ETO, pero se puede combinar también un ERTE por limitación con un ERTE por impedimento en función de los departamentos de la empresa. Yo entiendo que sí. Siempre que esté bien justificado y que esté claro. Si a mí me afecta un tipo de medida a un departamento y otro tipo, un tipo de situación a un departamento y otro tipo de, es que es lo que se debe hacer. O sea, plantear un ERTE, así al bulto, un poco, cuanto más afine uno, mejor. Ahora, tiene que casar lo que estás planteando con la realidad. Perfecto. Un ERTE por fuerza mayor, siguiendo el artículo 22, posteriormente la empresa se considera integrante de la cadena de valor. Se prorroga este ERTE automáticamente y se beneficia de las exoneraciones. Sí, claro. Perfecto. Yo entiendo que sí. Un trabajador que tiene un contrato fijo discontinuo. Voy a apuntar de todas formas, para un segundo, la voy a apuntar, ¿vale? Voy a apuntar esta y la otra. ¿Me la puedes repetir? Sí, claro. Un ERTE por fuerza mayor del artículo 22, que posteriormente la empresa es considerada integrante de la cadena de valor. ¿Se prorroga automáticamente y se beneficia de las exoneraciones? Vale, yo entiendo que es lo que te he dicho. Y luego el tema del desempleo, ¿vale?
Desempleo y contadera cero. Esto no, vale, esto te lo miro luego y te lo respondo luego. Perfecto. Vale. Un trabajador con un contrato fijo discontinuo y está en periodo de inactividad, pero empieza el periodo de actividad. ¿Se debe de incluir en un ERTE? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale. Si debes haberlo llamado, sí. Esta creo que ya la has contestado antes, pero estaba tomando apuntes. Dice que si para hacer la prórroga del ERTE por fuerza mayor hay que realizar algún tipo de trámite. Creo que la has contestado hace unos 10 minutos por ahí, me parece. Correcto. Dice, el supuesto de empresas que no están acogidas a los CENAES anteriores, en la normativa anterior, y no han tenido bonificaciones, pero sí aparecen ahora en la relación de CENAES de esta nueva normativa. ¿Tiene la posibilidad de tener bonificaciones aunque tenga todo el personal incorporado, pero siga manteniendo en vigor el ERTE por fuerza mayor? Yo creo que lo que no es acumulativo. Si estás en una situación que da lugar a un tipo de bonificaciones, puedes aplicarte esa. Si estás en el CENAE, las otras. Lo que no puedes hacer son las dos. Vale. El ERTE por rebrote es el que hay que aplicar cuando hay un contagio en la plantilla, evidentemente a las personas que no están de baja. El ERTE por rebrote, correcto. Si tienes empleados con COVID y no puedes prestar servicios, sí, ese es el que tienes que aplicar. Vale. Continúo. Si se diera el caso de... Esta creo que está en relación a la pregunta en el que si se podía realizar un ERE estando en ERTE por fuerza mayor. Dice que si los trabajadores que están en ese ERTE por fuerza mayor, el centro de trabajo en el que realizan sus actividades hay que cerrarlo y no se puede ubicar en ningún otro centro de trabajo. ¿Qué hacemos con esos trabajadores? Están en ERTE por fuerza mayor, pero el centro lo tengo que cerrar obligatoriamente. Sí. Pero el motivo por el que tengo que cerrar el centro es el que a mí me interesaría saber. Eso no me lo especifica. Claro, si el motivo es el mismo, en puridad no se puede. Yo sé que es una situación kafkiana, pero en puridad no se puede. Si el motivo es ajeno al COVID, o por ejemplo, mire usted, el motivo podrá ser el COVID, pero yo soy una contrata. A mí me han resuelto un contrato, ¿vale? Si a mí me resuelven un contrato, aunque el motivo de la resolución pueda o no ser COVID, yo estoy en una posición más cómoda para tomar medidas. Si yo soy el que toma la decisión directamente, estoy en una posición más incómoda. Entonces, si yo tengo que cerrar un centro porque tengo 2 o 3 clientes y esos clientes me han dicho, a partir de ahora vamos a dejar de esa, no voy a contar contigo por los motivos que sean, y no me lo dicen que sea temporal, aplicar al contratista la normativa que sería al contratante, hay alguna sentencia que está diciendo que no, ahí tienes más opciones. Ahora, en puridad, si la causa es la misma, pero te ves obligado a cerrar el centro, es que desafortunadamente es así. Cosa distinta es que los trabajadores que saben que no tienen trabajo, que el centro tiene que cerrarse y que no tienen posibilidad de reubicación, vayan a pedir algo más que una improcedencia. Pero en puridad, lo importante es, si yo llevo un ERE, desvincularlo del COVID y tratar de encontrar o tener causas que sean extra COVID. Si son COVID, lo tengo complicado. Por lo menos para defender un ajuste a derecho mínimo y procedencia. ¿Estando en ERTE se siguen acumulando años de cotización? Estando en ERTE, yo entiendo que sí. Una empresa que ha tenido su ERTE por fuerza mayor, pero renunció a él cuando incorporaron al último trabajador. Y ahora se encuentra pues que tiene que cerrar su actividad por no ser una actividad esencial. ¿Qué ERTE debe de aplicar? ¿El de limitación? ¿El de impedimento? Sí. Limitación, impedimento. Yo aplicar el 22 ahora mismo me daría miedo directamente. Decir F creo que no difícilmente aplica, dadas las circunstancias. Vale. Dice una empresa en ERTE por fuerza mayor que no tiene bonificación desde octubre del 2020. Si despide después de marzo, tras 6 meses sin bonificación, ¿tendría que devolver lo bonificado? Yo entiendo que no.
Yo entiendo que son 6 meses y más si el último se ha incorporado si el último se ha incorporado ya en octubre. O sea, la duda sería si es el primero, si son 20, pues desde cuándo empiezo a computar, pero si están todos reincorporados, entiendo que ahí son 6 meses. Vale. Ha comentado que en un ERTE por fuerza mayor, una vez que sacamos a los trabajadores, no es seguro volver a meterlos. Pero si la empresa no ha renunciado al ERTE, como puede ser, por ejemplo, un bar, ¿sí podemos exonerar las cuotas desde diciembre? Sí, pero un tema es la cuota y otra cosa es la causa. Entonces, la cuota es exoneración de cuota, computamos los 6 meses y ahí, si están todos incorporados, tenemos menos dudas. Lo que puede dar lugar a que la administración sospeche que no concurre causa es que yo incorporo a todo el mundo y luego lo vuelvo a desafectar y, oiga, en las fuerzas mayores generalmente es otra cosa. Si es un bar y me han impedido abrir y luego he abierto, vale, pero en principio es un caso paradigmático, o sea, un caso que no presenta duda. Los bares iban a ERTE fuerza mayor indiscutiblemente, pues no podían abrir. Pero si aplica un ERTE por fuerza mayor es porque estoy cerrado. Si luego usted está abierto, incorpora a todo el mundo, no, ahora quiero aplicar otra vez el ERTE, yo eso no es por las bonificaciones, es por la causa. Es en la credibilidad de la causa en este caso. Vale. Hay empresas que han hecho que a lo mejor podían estar en fuerza mayor, tenían fuerza mayor, pero han calculado mal. Y dijeron, X personas van a ERTE por fuerza mayor. Y al final eran menos. Pues ten cuidado. Verás incorporando, pero no estés metiendo y sacando a las personas y además tienen un ERTE de fuerza mayor, porque eso no casa mucho con la idea de fuerza mayor, de acuerdo con el decreto, con la descripción del Real Decreto Ley 8/2020. Vale, pues entonces has contestado la pregunta siguiente, que pregunta si se pueden volver a incorporar personas que estaban en fuerza mayor ahora en enero hasta mayo. Comentan que qué plazo hay para presentar el ERTE por fuerza mayor si hay que cerrar la empresa y qué plazo hay para solicitar la prestación al SEPE. Yo el plazo mientras concurra la situación y sea aplicable la norma. No hay lo que pasa es que el ERTE por fuerza mayoría 22 yo entiendo que no se puede. Mientras la norma esté vigente, hasta el 31 de mayo, si se me dan las circunstancias, yo pido lo que corresponda. La prestación al SEPE, eso ya es una cuestión más de gestión en la que no solemos entrar, que además llevan ya las empresas, pero entiendo que tiene los 15 días, me parece que son. ¿Y si cuanto antes me va lo rápido. Y si la empresa no tiene un ERTE, todo funciona igual, es decir, los contratos fijos discontinuos continúan exactamente igual. Si la empresa no tiene un ERTE, todo es igual, evidentemente. Y una empresa que no ha estado afectada por el COVID, no se le aplica la normativa COVID. Los fijos discontinuos y todo igual. Vale. Preguntan que cómo se solicita el ERTE por limitación para determinados trabajadores manteniendo en ERTE por fuerza mayor a otros trabajadores dentro de la misma empresa. ¿Qué trámites tendría que hacer? Hacer un ERTE por vía 47, un ERTE de fuerza mayor del 47.3 del Estatuto. De acuerdo. Y José Luis, no sé qué te parece si vamos contestando una más y el resto la mandamos por correo, a ver de qué manera, porque siguen aumentando las consultas a medida que se van realizando. Y las tres últimas ya por... José Luis, desde quinto de carrera no estaba así yo, ¿eh? Desde quinto de carrera no estaba así. Preguntan, ¿se puede cerrar una empresa teniendo un ERTE por fuerza mayor? ¿Habría que presentar concurso de acreedores o algún requisito? Claro, ahí sí. Eso no es un cierre de un centro. Sí, yo creo que sí puedes presentar concurso. Y además, en caso de concurso o situación preconcursal, no te aplica la garantía de empleo de 6 meses. Entonces, si ya tengo que cerrar porque voy a concurso, pues mire usted, yo ahí ya sí inicio el concurso. Lo que no puedes es despedir, si cierras la empresa y vas a concurso, si lo haces bien, entiendo que ahí no hay problema, y es de un supuesto distinto. Lo que no puedes hacer es sacar trabajadores, hacer despidos y que la empresa continúe sin más. Eso es lo que la ley prohíbe. Como he dicho al principio,
en mi opinión personal, con todo el sentido, pero cuando la situación excede de un mes, 2, 3, 4, 5 meses, pues mire usted, ya no tiene tanto sentido, ¿no? Esa garantía de mantenimiento de empleo. O por lo menos es muy difícil de llevar en la práctica, ¿no? De llevar a cabo. ¿Habría una modificación sustancial de condiciones como medida extintiva? Cabría, como medida extintiva. Como medida extintiva, una modificación de condiciones, entiendo que lo que se pregunta es si eso implica que es incumplido. No sé, que supongo que estará vinculado al mantenimiento de empleo. Es decir, una modificación sustancial de condiciones de trabajo te puede dar lugar a la posibilidad, en determinados casos, de que el trabajador solicite la resolución del contrato porque le cause perjuicio. Y si es del artículo 50, pues más. Es decir, si le causa perjuicio en su formación, en su formación, en su dignidad, etc. Si yo hago una modificación de condiciones de trabajo y los trabajadores extinguen el contrato, ¿estoy incumpliendo la garantía de empleo? En el fondo, creo que el riesgo existe porque no está expresamente excluido, salvo que yo me esté equivocando. O sea, yo miraría la ley. ¿Está expresamente excluido la modificación? No, creo que no está. Luego ya el riesgo lo tengo. 2, ¿lo estoy haciendo como un medio alternativo o un medio para evitar la aplicación del despido? Porque yo sé que me van a decir que no. Sí, pues tengo más riesgo. ¿Tengo una causa clara para hacer esta modificación distinta del despido? Porque en realidad sí. Ahora, si una persona se va de mi empresa y yo necesito a alguien ahí, debería contratar a alguien después. Luego la situación yo creo que es arriesgada, no sé si me explico. Es decir, si lo que se hace es, tengo unas circunstancias que da lugar a esta medida y con esta medida, en lugar del trabajador o la trabajadora continuar en la empresa, decide extinguir el contrato de forma indemnizada, yo no tengo culpa de eso. Yo entiendo que eso es defendible perfectamente. Si lo que estoy haciendo es, vamos a hacer esto para que se vaya, porque se van a ir, y decir que esto no me afecta porque no es un despido, es un tema de prueba, pero hay riesgo. Ahora, si yo hago una modificación porque necesito una prestación de servicios en X condiciones y no en Y, y el trabajador se va o la trabajadora se va, supuestamente necesito a otra persona ahí. ¿He contratado a alguien luego? No, pues entonces huele más a fraude. ¿He contratado a alguien luego? Sí, pues yo entiendo que yo qué culpa tengo, pero yo necesito hacer eso. Muy bien. No sé si me he explicado con claridad. Perfectamente. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Pedimos disculpas a los que no hemos podido contestar las preguntas, pero es que entonces no habría final y ya creo que la tortura ha sido lo suficientemente amplia para nuestro ponente, que ha visto cómo hemos realizado preguntas como una metralleta. Yo creo que evidentemente seguimos teniendo muchas dudas, que todos tenemos dudas, que hasta que no transcurra un periodo de tiempo en que los posicionamientos de los tribunales y la casuística se vaya determinando, pues no podremos salir del todo de esas dudas. Ahora lo que hay que actuar es, como muy bien nos ha dicho el ponente, con prudencia, no haciéndonos trampas al solitario, sino buscando las soluciones adecuadas al espíritu de la norma. Y en la medida en que podamos nos comprometemos a contestar las preguntas que han quedado sin resolver a través de Palma. Muchísimas gracias a todos y os emplazo para la próxima, que esperemos que sea para otro tipo de temas, porque estos ya estén superados. Vamos a ser un poco ingenuos y bien pensantes. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a la Confederación por la invitación. Mucho ánimo y fuerza a las empresas, y estas 2 preguntas os las contesto por correo electrónico inmediatamente. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Ahora.